condiciones en las que le vamos a brindar o administrar medicación y las transfusiones también son consideradas un tipo de medicación, pues van a ser especiales, ¿no? Y definitivamente, como toda medicación que se administra al cuerpo, puede tener efectos adversos. Entonces debemos tomar en cuenta que nuestro juicio, nuestro criterio va a desempeñar un papel fundamental en la recuperación del paciente con respecto a las transfusiones. Es muy importante que tomemos los conceptos básicos en cuenta, los conceptos teóricos, y a partir de ello valorar, como siempre les menciono, valorar o tomar las decisiones en base a la evaluación clínica, a la evolución del paciente, a lo que nosotros estamos examinando, a lo que estamos valorando in situ, ¿no? Ahora yo voy a hacer una pequeña ampliación del tema con respecto a la última guía que presentó la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, que es precisamente una recopilación y actualización de muchos de los conceptos que ha mencionado el doctor Arturo y que se han podido reunir en un consenso para que nosotros los intensivistas, las personas que trabajamos en área crítica, podamos tener de repente algunas de las directrices o de las indicaciones un poco más claras, pero que definitivamente, como toda guía, solo nos sirven de base y luego las decisiones las tomamos en base a lo que vamos a examinar o lo que vamos a valorar en el paciente en ese momento. Es por eso que vamos a ir conversando, voy a ir presentándoles los principales puntos de esta guía y luego vamos a ir hablando también un poquito de la experiencia, de lo que es en cuidados intensivos, ¿ok? Entonces, la guía de la Sociedad Europea tiene este título. Básicamente son estrategias de transfusión que se han elaborado en base a un grupo de pacientes críticos que no ha presentado sangrado activo. Y eso es muy importante porque precisamente esta guía se puede aplicar a los pacientes que pasan esta etapa crítica de la emergencia muchas veces, donde pueden llegar sangrando o pueden llegar con alguna condición que haga ameritar de forma aguda transfusiones, pero ya luego cuando pasan a la unidad de cuidados intensivos, pues la etapa, si bien sigue siendo aguda, ya no amerita la rapidez o la urgencia de la transfusión como sí lo haría en un primer momento. Entonces esta guía está orientada precisamente a transfundir o a las estrategias que se han aplicado a pacientes críticos, pero que no han tenido o que no tienen en ese momento sangrado activo. ¿Ok? En cuanto a las generalidades, solamente reforzarles que precisamente la anemia y la enfermedad asociada a coagulopatía son condiciones que en la unidad de cuidados intensivos generan una morbimortalidad importante y que han determinado ya en varios estudios que son factores independientes de morbimortalidad, independiente de la situación de base que pueda estar pasando el paciente, ¿ok? Si bien es cierto, para estas dos condiciones, lo correcto sería corregirlas, compensarlas a través de las transfusiones sanguíneas, pues no siempre debemos reaccionar tan rápido ante, digamos, la condición que estemos encontrando, ¿no? No es tanto como, ya, bueno, este paciente está anémico, le voy a transfundir o le voy a tratar de reponer la hemoglobina a un valor que he aprendido como el normal, ¿no? O si veo algún valor de coagulación alterado, también no voy a pensar en función a corregirlo a un valor normal, porque recordemos que somos muy individuales, ¿no? Y precisamente en cuidados intensivos, nosotros debemos individualizar mucho nuestras respuestas. No todo paciente va a responder igual al tratamiento, no somos seres que
que estén parametrados en un libro o en una respuesta estandarizada. Todo lo que nosotros revisamos, independientemente del tema, ¿no? Ya sea transfusiones o manejos del séptico, manejo de arritmias, etcétera, siempre se tiene que individualizar al paciente, ver la edad, el contexto, el desarrollo de la enfermedad, comorbilidades, sobre todo valorar que toda medicación puede tener un efecto adverso y ver cómo va a repercutir en estos pacientes. Si bien es cierto, las transfusiones sanguíneas salvan vidas, ¿no? Y lo podemos observar en la mayor parte de situaciones de emergencia, en la cual el paciente probablemente llega sangrando y definitivamente, así como lo hemos valorado en la clase de shock, cuando hablábamos de shock hipovolémico de causa hemorrágica, pues podemos sacar una serie de maniobras y tratar de compensar inicialmente al paciente, pero lo único que le va a salvar definitivamente la vida es que si ha perdido sangre, pues se la repongamos. Esto en una etapa, como les decía, inicial, aguda, ¿no? Sin embargo, luego también hay que valorar que si el paciente logró en un plazo de tiempo adaptarse, porque somos organismos de adaptación, pues hay que valorar que de repente ya no necesita más soporte transfusional y hay que observar y valorar clínicamente si hay deterioro o no para ver si lo vuelve a requerir. ¿Ok? Dentro de las reacciones adversas que tenemos por transfusiones sanguíneas, se menciona hemólisis, injuria pulmonar aguda, sobrecarga circulatoria, que son precisamente las condiciones que también se han ido mencionando durante la charla anterior. Tenemos TRALI, por ejemplo, que es la lesión pulmonar aguda producida por transfusiones. Tenemos la respuesta de transfusión relacionada, bueno, o la respuesta inmunomoduladora relacionada a la transfusión. Y por último también tenemos una, digamos, sobrecarga, ¿no? Una respuesta de sobrecarga circulatoria asociada a las transfusiones. Entonces, eso está muy relacionado al número de transfusiones, sobre todo que nosotros le podamos administrar al paciente. ¿Ya? Aumentan las posibilidades de desarrollar cualquiera de estas complicaciones de acuerdo al número de transfusiones o de unidades que nosotros apliquemos. Entonces, debemos tomar en cuenta que definitivamente la anemia va a ser un problema con el que nos vamos a encontrar de forma no infrecuente en la UCI, ¿ya? Idealmente nosotros estamos hablando de anemia cuando es la hemoglobina menor a 10 gramos por decilitro. Esto de forma general sabemos que siendo varón o mujer el paciente va a variar un poco estos valores. ¿Ok? Pero obviamente, como les decía, al final hay que individualizar. No es lo mismo tener la necesidad de transfundirle a un paciente que está en la UCI hemodinámicamente estable, por ejemplo, y que de repente tiene una hemoglobina menor a 10 y que en el tiempo ha compensado, su organismo se ha adaptado a ese valor de hemoglobina y no afecta los procesos asociados, por ejemplo, el transporte de oxígeno, no afecta función cardíaca, no afecta tampoco su función renal ni su función pulmonar. Entonces, ese paciente tranquilamente puede ser adaptado a este valor de hemoglobina y no necesita más, a no ser que sufra una descompensación. Y una descompensación tendría que ser específica. Vamos a hablar de algunas descompensaciones importantes que sí tendrían que valorarse en la necesidad de reponer una transfusión o algún otro hemoderivado. Entonces, existen estudios aleatorios en los cuales se ha determinado que existe una menor mortalidad relacionada a un menor número de transfusiones. Esto por los efectos que les acabo de mencionar, pero también hay que entender que algunas de las cosas pueden ocurrir asociadas también a errores que se cometen en la práctica diaria, ¿no? Por ejemplo, que tengas una reacción adversa a la transfusión porque no se tomó la muestra correcta de sangre enviada o porque no pediste la unidad adecuada.
¿ya? O porque la transfusión realmente era inapropiada. Entonces, hay que también tener en cuenta esos detalles, ¿no? Definitivamente la anemia es un cuadro que, dependiendo en qué tipo de paciente, va a agravar, por ejemplo, cuadros de isquemia miocárdica, podría inducir arritmias y de todas maneras va a incrementar algunas condiciones en cuanto a mortalidad. Sin embargo, hay que valorar siempre la evaluación clínica in situ del paciente para ver si realmente lo amerita. Causas de mortalidad aguda por transfusión sanguínea, dentro de las dos más frecuentes, más graves, obviamente tenemos la anafilaxia, que es algo que no es difícil a veces de predecir, pero sí es importante de reconocer, ¿no? Por eso cuando uno hace una transfusión sanguínea a un paciente, pues hay que estar observándolo, hay que estar monitoreándolo. Intensivos es una ventaja para nosotros porque nuestro trabajo precisamente es estar mirando al paciente, ¿no? Más allá de que tengamos las herramientas para monitorearlo, como ya lo hemos también comentado en clases anteriores, lo más importante siempre es mirar al paciente, observarlo, examinarlo, estar pendiente de si hay algún cambio, para que nosotros oportunamente podamos actuar, ¿ok? Y otra de las causas de mortalidad importantes precisamente es la lesión pulmonar relacionada a la transfusión, que es el TRALI, ¿no? Que como ya les había explicado es un edema agudo de pulmón considerado no cardiogénico, que va a llevar a la hipoxia, a la insuficiencia respiratoria del paciente, y en caso pues de no estar intubado, como podría pasar, pues va a requerir este soporte de forma urgente, como emergencia, para poder salvaguardar su vida. Y en caso de los pacientes que de repente presentan un cuadro de lesión pulmonar asociado a la transfusión y ya están en ventilación mecánica o están intubados o tienen soporte oxigenatorio, vamos a notar que en el transcurso de las 6 siguientes horas a la transfusión va a haber un deterioro oxigenatorio importante, ¿no? Entonces, es tan importante valorar al paciente de cerca, porque es un seguimiento, no es una evaluación constante, ¿ya? Para poder notar los cambios y poder actuar oportunamente. Ahora, los protocolos generales de transfusión, pues sí, como les decía, es ideal siempre tomarlos en cuenta, siempre tener mucha consideración por la teoría. Y yo particularmente trato de apoyarme mucho a veces en las guías clínicas, porque es así como uno va terminando o siendo, digamos, tratando de tomar las decisiones más correctas, ¿no? Sin embargo, hay cosas que salen fuera del protocolo, ¿no? Y definitivamente hay cosas que en cuanto a protocolos generales de transfusión que se aplican de repente a pacientes en hospitalización, pues no pueden adaptarse al paciente crítico, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, ¿no? Hemos manejado el concepto de que si nosotros reponemos hemoglobina o reponemos sangre, transporte y la entrega de oxígeno. Sin embargo, en el paciente crítico hay condiciones que definitivamente, por más que uno tenga este objetivo y le reponga sangre, pues van a alterar el transporte y la entrega del oxígeno. Por ejemplo, la acidemia, la fiebre, cuadro séptico, incluso pues si hay patología cardíaca, si hay patología neurológica. No es lo mismo, ¿ya? Entonces sale de ese protocolo. También tenemos un paciente con eritropoiesis alterada, ¿no? Secundaria a todo este cuadro inflamatorio. Hay secuestro de hierro porque también hay una movilización de reactantes de fase aguda importantes. Y muchos de estos componentes se comportan como reactantes de fase aguda y se empiezan a consumir, ¿ok? Otro de los aspectos que salen fuera de los protocolos generales de transfusión, pues, es a veces la anemia también que se causa de forma no intencional, claro, pero que al final
puede propiciarse por una repetida situación de toma de muestras o toma excesiva de muestras. Y obviamente el riesgo de morbimortalidad por transfusiones es mucho más alto en el paciente crítico que en el paciente hospitalizado. Ahora, en general los protocolos tratan de dividirnos en dos grandes grupos, ¿no? A los pacientes críticos en cuanto a las transfusiones sanguíneas, ¿no? Tenemos transfusiones en pacientes críticos que están estables, ¿ok? Y que por lo general, digamos, de repente no tienen soporte vital, pero que necesitan monitoreo o necesitan alguna vigilancia especial. Y en cuanto a este tipo de paciente crítico que está estable, ¿ya? Hay varios ensayos, como también lo mencionó el doctor. De los más característicos tenemos al ensayo TRIC, cuyas siglas hacen alusión precisamente a los requerimientos de transfusión en el paciente crítico. Y en este ensayo, o en varias de las versiones de este ensayo, se analiza a pacientes críticos sin condición de hemorragia y sin enfermedad cardíaca. Por lo que todos estos estudios se dirigen a los pacientes que no tienen ese tipo de condiciones, sobre todo enfermedad cardíaca, que existen muy pocos en realidad, muy pocos estudios los que se hacen en base a este tipo de pacientes. Y la conclusión que ellos tienen es que precisamente el umbral recomendado para transfundir un paciente en este estado, o sea, crítico, estable, sin enfermedad cardíaca, es que tenga una hemoglobina menor de 7. Y más bien el umbral que recomiendan, ¿no? A considerar en un paciente, para transfundir a un paciente que está post cirugía cardíaca, o sea, en un estado de estrés un poco mayor, sería una hemoglobina menor de 7.5. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo pacientes críticos, estables, que no están sangrando y que no tienen enfermedad cardíaca con una hemoglobina mayor a 7, pues yo no debo asustarme, 7.2, 7.3, 7.5, no debo yo estresarme por tratar de transfundirlo, porque definitivamente el paciente con ese valor de hemoglobina está funcionando o está poniendo en funcionamiento todos los sistemas y órganos de forma adecuada, ¿no? Está adaptado, ¿ok? Entonces, no hay necesidad en realidad de realizar una transfusión en este tipo de pacientes. Ahora, en pacientes críticos que están inestables, ¿no? Que podrían, por ejemplo, tener hemorragias agudas, que podrían estar chocados, que por lo general de repente ya hay otros compromisos orgánicos, están en falla orgánica múltiple, pues muchas veces tenemos que usar los protocolos de transfusión de sangre masiva. Cuando hablamos de transfusión de sangre masiva, ya hablamos de la administración de por lo menos 10 unidades de glóbulos rojos o de volumen de sangre total en un paciente en las primeras 24 horas. Alternativo a este concepto, cuando hablamos también de transfusión de sangre masiva, ya hablamos de que estamos transfundiendo al menos 3 unidades de hemoderivados en una hora o de 4 unidades de hemoderivados totales en los primeros 30 minutos. Esto se considera, pues, obviamente, algo abismal, ¿no? Es algo importante, transfundir toda esta cantidad de unidades a un paciente, pero obviamente solo lo haríamos en caso de que el paciente crítico esté inestable, específicamente por alguna hemorragia aguda, que puede darse, ¿no? Hay pacientes que entran por alguna situación, la UCI, y que durante su estancia pueden presentar complicaciones. Dentro de las más comunes, por ejemplo, tenemos la hemorragia digestiva, ¿no? Y dentro de las más caóticas, muchas veces son las hemorragias digestivas en pacientes cirróticos, que precisamente está asociado a varices esofágicas, ¿ya? Entonces, este tipo de pacientes, por ejemplo, sí ameritan aplicar otro tipo de maniobra un poco más intensa, un poco más agresiva, entre comillas, ¿no? Porque vamos a transfundir en cuanto a la necesidad del paciente.
Esto no va, si el paciente está sangrando agudamente, pues esto en cuestión de minutos lo hace entrar en disfunción orgánica múltiple y lo puede llevar a la parada cardíaca. Precisamente una de las causas es hipovolemia. Entonces hay que actuar rápidamente, ¿no? Y obviamente, como todo en medicina, se debe sopesar los riesgos sobre los beneficios. Sabemos que la transfusión masiva le va a conllevar una serie de riesgos, pero en primera instancia debemos salvar su vida. Entonces, cuando hablamos de protocolos de transfusión masiva en este tipo de pacientes, por ejemplo, la recomendación no es solamente transfundir paquetes globulares o unidades de concentración de hematíes o glóbulos rojos, sino también hacerlo en cuanto a una proporción junto con plasma fresco congelado y plaquetas, una proporción de 1:1:1, ¿no? Para mejorar un poco la hemostasia. Pero obviamente esto es en relación a la condición crítica inestable o de inestabilidad del paciente, ¿no? Hasta que podamos corregir la causa de fondo. Ahora, propiamente ya hablando de la guía y de los puntos que se han podido analizar y concluir, precisamente nos da una serie de recomendaciones que vamos a repasar nada más, porque ya también la hemos mencionado en la charla con el doctor Arturo. Lo primero que nos dice la guía es que, ¿qué es lo que recomendarían, no? La transfusión de glóbulos rojos liberal o restrictiva. Recordemos que cuando hablábamos de restrictiva, hablábamos de recién transfundir a un paciente que tiene menos de 7 de hemoglobina. Y cuando hablábamos de liberal, pues transfundirlo teniendo menos 9 de hemoglobina, ¿no? Un valor mucho más alto. Y lo que recomienda la guía, en base a los estudios que ha analizado y que ha comentado en un panel internacional, es que la recomendación es que se realice una transfusión restrictiva en pacientes críticamente enfermos que no estén sangrando. Entonces, pensar realmente si ellos requieren una transfusión una transfusión si es que tuviesen una hemoglobina menor a 7. ¿Ok? Pero obviamente aquí hay varias situaciones, ¿no? Cuando yo pensaría, por ejemplo, en transfundir a un paciente que tiene una hemoglobina menor de 7. Generalmente, o lo que más nosotros recibimos en la unidad de cuidados críticos, son dos condiciones. Primero, la insuficiencia respiratoria, de pacientes que requieren, por insuficiencia respiratoria aguda, ventilación mecánica, por ejemplo. Y la otra es el cuadro séptico. El cuadro séptico con todas sus complicaciones, que ya sabemos también son sistémicas. En la cabeza, generalmente tenemos pacientes que desarrollan shock, ¿no? Shock séptico. Entonces, por ejemplo, en estas dos situaciones en las cuales hay una liberación de reactantes inflamatorios de forma aguda, de forma importante, y que van a condicionar definitivamente un cuadro de disfunción orgánica múltiple y que va a progresar probablemente y va a instalarse como falla de órganos, yo sí pensaría que es necesario que en este estado de estrés agudo los pacientes al menos tengan una hemoglobina de 7 gramos por decilitro, porque estamos hablando de pacientes que tienen una presión baja, que tienen taquicardia, que tienen gasto cardíaco disminuido por lo mismo, que tienen ya disfunción renal, probablemente de causa prerrenal por la hipotensión, y que tienen demanda de soportes vitales, como es el caso del ventilador mecánico, que incluso, ¿no? Cuando nosotros conectamos a un paciente de ventilación mecánica, no es simplemente, digamos, como conectar o programar una computadora, ¿no? Este ventilador mecánico también tiene efecto sobre la función cardíaca, ¿no? Y la programación que nosotros hacemos en este ventilador mecánico tiene que tener esas características, tiene que pensarse que va a afectar al retorno venoso, que va a afectar al gasto cardíaco, y unido a todo esto, pensar en que el paciente puede tener ya varias comorbilidades. Entonces, yo sí pensaría en estos dos tipos de pacientes específicos, en mantener una hemoglobina de al menos 7 gramos por decilitro. Y si la inestabilidad es mucho mayor, es ahí donde yo tomo la decisión de repente cuántos paquetes globulares voy a transfundir.
¿no? Sabemos que cada paquete globular o cada concentrado de Matías va a proporcionarnos 1 gramo de hemoglobina más o 3% más del hematocrito. Entonces, yo sé que de repente con 1, de repente no va a ser suficiente y podría ponerle hasta 2, ¿no? Con eso yo voy a ir evaluando, puedo ir evaluando, digamos, cómo va la evolución del paciente, tanto la hemodinamia, la respiración, la función renal. Puedo ir evaluándolo después del primer paquete y de repente decidir que le voy a transfundir el segundo, ¿no? Entonces son decisiones muy individualizadas, pero definitivamente la recomendación general es que en un paciente crítico que no está sangrando, pues recién esto lo tomemos en consideración si la hemoglobina va a menos de 7. Ahora, la segunda recomendación es que se puede usar una estrategia, pregunta, ¿no? ¿Se puede usar una estrategia restrictiva en pacientes con síndrome coronario agudo? Bueno, cuando hablamos de síndrome coronarios agudos, lo que te sugiere la guía es que más bien el objetivo de hemoglobina sea al menos de 9, ¿ok? Entonces, eso también hay que tomarlo con bastante cuidado, ¿no? Porque pueden ser pacientes que tenían ya condiciones previas de anemia y que pues tampoco hay que sobrecargarlos. Recuerden que una de las complicaciones frecuentes, bueno, no tan frecuentes, pero sí una de las complicaciones que se podría esperar de una transfusión sanguínea es que hagan un síndrome de sobrecarga. Y recuerden que los pacientes que tienen síndrome coronario agudo también en muchas ocasiones tienen ya un componente de insuficiencia cardíaca o ya de sobrecarga hídrica. Entonces, hay que tener mucho cuidado en tratar de llegar a un objetivo como tal, como guía, como protocolo, porque de repente con el nivel de hemoglobina que tienen 8, casi 9, están compensados, ¿no? Lo ideal sería que sí, que estén al menos en 9 gramos de hemoglobina, pero eso también va a depender de las complicaciones asociadas al síndrome coronario agudo que estén presentando, ¿ok? Con respecto a este aspecto, menciona la guía, pues obviamente hacen énfasis en que se analizó, ¿no? Que la mortalidad aumentaba con estrategias restrictivas, claro. Pero cuando hablamos de estrategia restrictiva, recuerden que estamos hablando de una hemoglobina menor a 7. En un síndrome coronario agudo, definitivamente esto aumentaría la mortalidad, ¿no? Entonces lo ideal es tratar de llegar a un valor por encima de 7 hasta 9, ¿ok? La tercera estrategia que comentaban es si se debería usar como estrategia restrictiva en pacientes con anemia no hemorrágica en sepsis o en shock. Pues sí, en estos casos, como les mencionaba al inicio, se sugiere una estrategia restrictiva de transfusión en los pacientes en esta condición, o sea, realmente cuando la hemoglobina sea menor de 7. Pero no, no desesperarnos, porque si no hay signos realmente de hemorragia, estén condicionando el shock y solamente es una sepsis, pues hay que ir con bastante calma en esta reposición, porque también, ¿no? Podríamos empeorar los resultados a nivel de los vasos sanguíneos, porque recuerden que cuando existe o cuando se da un cuadro de sepsis, hay una alteración endotelial, ¿no? Y esto podría, la transfusión innecesaria de estos pacientes podría perjudicarlo a ese nivel. Ahora, como cuarta estrategia dice si debe usarse la transfusión restrictiva en pacientes en destete de ventilación mecánica. Bueno, cuando hablamos de destete de ventilación mecánica quiere decir que el paciente está con un soporte ventilatorio, pero que ya está saliendo del soporte ventilatorio. Quiere decir que el paciente está despierto, el paciente está más activo, estamos tratando de entrenar los músculos respiratorios para que próximamente podamos retirarle el tubo endotraqueal y que él pueda respirar por sus propios medios. Entonces, en estos pacientes también, ¿no? Estamos hablando de un paciente críticamente que probablemente es un crítico más crónico, ya no es tan agudo como en la primera etapa en la que entró en ventilación mecánica, sino que obviamente en este estado ya la conducta debe ser incluso mucho más restrictiva y la debemos pensar 2 veces antes de transfundirle, porque el paciente
de por sí por la etapa crítica va a perder valor de hemoglobina sin necesidad de sangrar, ¿ok? Entonces, si no hay ningún problema y no interfiere con su trabajo respiratorio, su demanda de oxígeno, el uso de músculos respiratorios, entonces no hay necesidad de transfusión realmente. Ser bastante conservadores en ese sentido. En el número 5 nos recomiendan que se debe aplicar como estrategia la transfusión restrictiva en pacientes críticos post cirugía cardíaca. Les había mencionado que sí, que definitivamente cuando un paciente está siendo operado, ya sea bypass, ya sea recambio valvular o alguna otra condición cardíaca, pues definitivamente pensar también en que no hay que corregir la hemoglobina a no ser que esté por debajo de 7.5 gramos por decilitro. ¿Ok? Generalmente estos pacientes tienen ya una vía de compensación y de adaptación y durante la cirugía obviamente sí se tiene que tratar de compensar la pérdida sanguínea, ¿no? Y es que van a llegar ya a la UCI con una reposición importante de hemoderivados. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que se tenía que hacer en la etapa en la cual el estrés era mucho más amplio, es una etapa quirúrgica donde hay pérdidas evidentes, donde se hacen balances estrictos sobre las pérdidas, entonces hay que reponer las pérdidas. Pero ya cuando el paciente va a la unidad crítica y está post cirugía cardíaca, pues definitivamente nuestros objetivos cambian. El paciente, a no ser que tenga signos de sangrado agudo, pues no deberíamos tratar de reponer la hemoglobina de repente como lo era, no sé, días previos a la cirugía. Entonces hay que ir valorando al paciente en cuanto a presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación, necesidad de oxígeno, si están por retirar el ventilador quirúrgica. Entonces todo eso, por ejemplo, y también observar los drenajes que generalmente tienen esos pacientes post cirugía y que se les dejan los lechos operatorios para saber si realmente hay un sangrado activo. Y todos esos factores nos van a hacer a nosotros decidir, pero si no hay alteración de esos factores o si está todos los parámetros dentro del esperado, pues no hay necesidad de transfusión. Ahora, en el punto 6 nos hablan de que se debe emplear una transfusión también restrictiva en pacientes con anemia que no estén sangrando con lesión neurológica aguda. Esa es la pregunta, ¿no? Si es que realmente lo ameritan. Ahora, cuando hablamos de pacientes neurocríticos, por ejemplo, hay que individualizar mucho más la respuesta. La idea de que el paciente neurocrítico, que puede ser de varias etiologías, en realidad tenemos pacientes neurocríticos por politraumatismo, que están con traumatismos encefalocranianos severos, tenemos pacientes con hemorragias cerebrales, tenemos isquemias cerebrales, hemorragia subaracnoidea, hematomas subdurales, etcétera, etcétera, contusiones cerebrales. Entonces, no todos se comportan de la misma forma. Hay ciertos objetivos que cumplen con el paciente neurocrítico, pero definitivamente la transfusión restrictiva no es una de las recomendaciones de la guía con respecto al paciente con patología neurológica. ¿Por qué? Porque de todas maneras, cuando el paciente tiene menos de 7 gramos de hemoglobina y está en una condición neurológica, pues ya hay una afectación que puede degenerar en un aumento de la mortalidad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se aplicaría más una política un poco más liberal con respecto a la decisión de transfundir o no al paciente neurocrítico, y no tanto en función de la hemoglobina como tal, sino que queremos optimizar otros parámetros que se vigilan en el paciente neurocrítico. Por ejemplo, perfusión cerebral, si existe o no todavía signos de hipertensión endocraniana. Entonces, cómo está realmente la presión arterial que estamos monitoreando. Y todos esos factores al final nos deben hacer decidir si el paciente necesita o no un soporte transfusional. Pero definitivamente lo que nos debe quedar claro es que cuando un paciente neurocrítico tiene una hemoglobina menos de 7, no es el momento, no hay que esperar hasta ese momento para realmente pensar si lo quieres transfundir o no. De repente pensarlo un poco antes, ¿no? Cuando la hemoglobina ya está menos de 9.
que se dirige más a una estrategia más liberal, ¿ok? Y aquí mencionan algunos estudios, ¿no? Como el TRAIN, el SAHARA, el EMOTION, que prefieren estandarizar la hemoglobina en el paciente neurocrítico con un mínimo de 9, ¿ok? Y generalmente no debería pasar de eso, a no ser que haya inestabilidad hemodinámica o si alguno de los objetivos no se está cumpliendo con respecto a perfusión cerebral. Tampoco recomiendan una conducta restrictiva de transfusión en pacientes oncológicos o hemato-oncológicos en estado crítico, ¿no? Recordemos que muchos de estos pacientes, sobre todo hemato-oncológicos, son los que más llegan a nuestra unidad de cuidados intensivos, porque son pacientes que están en un cuadro de inmunosupresión importante y que ya se ven afectados muchas veces por infecciones oportunistas, por gérmenes resistentes, y que llegan en un cuadro de mucha inestabilidad hemodinámica, ¿ok? Llegan con mucha necesidad de soportes vitales, y sobre todo que por su condición de inmunosupresión suelen desarrollar o evolucionar rápidamente disfunciones orgánicas múltiples. Entonces, en este tipo de paciente tampoco se recomendaría esperar, ¿no? Hasta el límite de que cuando recién tengan 7 de hemoglobina pensar en transfundirlos, porque ya estamos hablando de pacientes que están en disfunción orgánica por por una respuesta inmune propia que no es la adecuada, ¿no? Porque tienen un cáncer y ese cáncer probablemente está siendo tratado, está con quimioterapia o ha sido operado. Entonces, son pacientes que definitivamente necesitan todo el soporte necesario. Cuando yo hablo de todo el soporte necesario, tampoco podemos hablar de excesos, ¿no? No es que lo voy a llevar a una hemoglobina de 14 o 13, sino simplemente pensando en una estrategia un poco más liberal, al menos tener un parámetro o un objetivo de hemoglobina en 9, ¿no? Y si baja de ello, pensar qué ha pasado, cuál es la causa de que esté bajando, más allá de que sea un estado crítico, que normalmente puede disminuir el valor de hemoglobina en 0.5 gramos entre las 24 y 48 horas. Más allá de eso, podría estar sucediendo algo que está disminuyendo de forma importante el valor de hemoglobina. Si es así, tratar de corregir la causa, y si es así, o si la causa va a demorar en corregirse y si va a seguir bajando la hemoglobina, pues sí tratar de darle este soporte. Pero si es algo que yo sé que no lo está inestabilizando, pues tranquilamente puedo seguir monitoreando. Todo va a depender mucho de la evaluación que yo haga del paciente. Ahora, tampoco recomienda la guía una conducta de transfusión restrictiva en pacientes adultos mayores en estado crítico. También se comportan los pacientes adultos mayores. Hablan en la guía de una edad mayor a 65 años. También esos pacientes se comportan muchas veces por las múltiples comorbilidades que tienen como pacientes con la inmunidad un poco deteriorada, ¿no? La respuesta obviamente inflamatoria y la respuesta de adaptación no es la misma que una persona menor a esa edad. Entonces también, ¿no? Con el afán de poder darle las herramientas necesarias para su recuperación, no deberíamos esperar a que tenga recién menos de 7 gramos para pensar en corregirlo. Pero esto viene de la mano de la causa, ¿no? Como les decía, no es que corregimos por corregir, tiene que haber una causa subyacente. Ahora, sí recomiendan el uso del monitoreo a través de hemoglobina o hematocrito como objetivos para guía transfusional en pacientes críticos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando nosotros transfundimos, ya tenemos claro que eso es lo que vamos a monitorear, ¿no? Monitorear la hemoglobina o el hematocrito. Con control. Generalmente es ideal hacer el control después de una transfusión sanguínea, más allá de a partir de las 6 horas, ¿no? Antes todavía no es recomendable medirlo porque todavía podría ser el valor no tan cercano a la realidad. ¿Okay? Como otra recomendación, la guía no está a favor del uso de hierro, por ejemplo, vía oral o endovenosa en pacientes críticos que tienen anemia,
Porque recordemos que cuando hablamos de pacientes críticos es una situación totalmente diferente, hay un estado inflamatorio importante, sea cual sea la causa, hay uso de soportes vitales, o de repente si no hay uso de soportes vitales, todavía el paciente tiene una patología que no está estabilizada, entonces hay consumo de reactantes de fase aguda. El hierro también se comporta como un reactante de fase aguda, entonces empieza a consumir porque es lo que demanda el organismo en este momento, ¿no? Es como cuando uno corre de forma intensa o cuando uno se somete a un estrés intenso como una cirugía. Entonces se empieza a consumir, pero no por eso voy a reponerle hierro por vía oral o por vía endovenosa, porque no hay una suficiente evidencia que me diga que esta reposición va a ser digamos, va a ser correctiva en ese corto plazo de tiempo, ¿no? En realidad no funcionaría así, ¿ya? También hablan de que no se debería usar el reemplazo con eritropoyetina en estos tipos de pacientes, con el afán nada más de que si yo de repente le pongo hierro, eritropoyetina, de repente ya no le voy a transfundir, ¿no? Tampoco sería de esa forma el criterio, ¿no? No debería emplearse ese criterio. Se transfunde cuando hay una real necesidad de transfusión, pero en el interín de ello, el hierro y la eritropoyetina no han demostrado tener suficientemente evidencia de que pueden corregir el cuadro de anemia. ¿Ok? Ahora, no se recomienda la transfusión, y ahora ya pasando de repente a otros hemoderivados, no se recomienda la transfusión de plaquetas, excepto si el número de plaquetas es menor a 10.000, ¿ok? Y obviamente considerando, así como lo mencionó el doctor Sagastey, si es que hay un riesgo de sangrado clínicamente, que lo estemos evidenciando o que hayamos valorado que existe el riesgo, ¿no? Si no, no debería o no es recomendable la transfusión de plaquetas. Ahora, con respecto a otros componentes, como el plasma fresco, por ejemplo, no recomienda tampoco la guía europea transfundir plasma fresco congelado como profilaxis en pacientes con coagulopatía. Ya hemos visto teóricamente que hay criterios para poder administrar plasma fresco congelado, y es que en el plasma fresco, como lo han visto, hay varios componentes de coagulación, hay factores de coagulación que se están administrando. Entonces, no por yo administrarle plasma fresco voy a mejorar hemostasia en el paciente que tiene una coagulopatía, porque muchas veces estas coagulopatías están condicionadas por el cuadro inflamatorio sistémico y que más bien lo que yo debo hacer es corregir la sepsis, corregir el shock para poder regular también la respuesta de los factores de coagulación. Es así de simple, ¿no? Y obviamente, como esta es la razón por la cual yo voy a poder corregir el perfil de coagulación del paciente, pues administrar un medicamento o una solución como el plasma fresco de forma innecesaria, es lo único que hago es arriesgarlo a más efectos adversos, ¿ok? Tampoco recomienda la guía transfundir el plasma fresco como profilaxis en pacientes previos a procedimientos porque tampoco va a reducir riesgo de sangrado o de mortalidad en general. Hay ciertas excepciones, ¿no? Hay ciertas excepciones, pero no debería ser la regla general. Entonces, como profilaxis, esto no funciona como tal. Se utiliza de forma correctiva cuando el paciente cumple algunos criterios y obviamente esto está condicionado a la estabilidad o no del paciente. Ahora, para poder entender bien porque hay una serie de recomendaciones y eso todo está basado también en evidencias, ¿no? Si realmente la recomendación que está haciendo la guía es en base al análisis de muchos estudios o de estudios multicéntricos, generalmente son recomendaciones fuertes o con alto nivel de evidencia. Y también hay recomendaciones que no son tan fuertes o con un alto nivel de evidencia. Entonces, lo que he tratado de destacar de la guía es precisamente las que sí deberíamos tomar en cuenta. Pero obviamente también hay que entender, más allá de solo mencionar cuáles son los efectos adversos, en general, el transfundir a un paciente tiene
tiene un impacto importante en el paciente crítico, ¿no? Para empezar, nosotros no debemos aplicar el principio de que en el paciente crítico yo le transfundo solamente porque quiero que mejore el transporte y el consumo de oxígeno, ¿no? Esto en el paciente crítico varía un poco. No solamente depende de ese factor, como les decía, ¿no? No es solamente quién transporta el oxígeno, sino también si el organismo del paciente crítico está apto para recibirlo, para recepcionar esa liberación de oxígeno, si le va a ser fácil liberar el oxígeno. Y esto también está dado por la curva de hemoglobina. Entonces, hay una serie de factores que definitivamente me van a impedir lograr ese objetivo como tal. Y es por eso que esta no debería ser la indicación única que me haga a mí pensar que debo transfundir al paciente solamente para mejorar el transporte de oxígeno. ¿Okay? Ahora, obviamente, sí ha demostrado eficacia en casos de pérdida sanguínea masiva, como les decía, ¿no? En casos especiales, o en casos de anemia extrema, que tú veas, por ejemplo, que el paciente no ha logrado adaptarse en el corto tiempo en el que está condicionado por esta hemoglobina, muchas veces menor de 5 o menor de 3, ya sea por cuadros de hemodilución grave o de sangrado importante, ¿no? Entonces, en estos casos, sí es importante darles el soporte transfusional, ¿no? Más allá de los efectos adversos que podríamos esperar tener. Ahora, obviamente, como ya les habíamos mencionado, esas transfusiones sanguíneas condicionan pues un aumento de morbimortalidad y sobre todo disfunción orgánica múltiple, ¿ya? Ahora, ¿cómo es que incrementan la morbimortalidad? Porque hace ya varios minutos estamos mencionando ello, pero realmente hay que entender cómo es que lo hace, ¿no? ¿Cuál es la condición que genera una transfusión sanguínea en el paciente crítico? Ahora, hay que entender que la transfusión sanguínea es como hablar de un trasplante, ¿no? Un trasplante de órgano. En este caso es un componente sanguíneo, pero finalmente es un trasplante porque es algo que no es propio del paciente, es más bien una donación de alguien que tiene un grupo sanguíneo similar al tuyo, pero que obviamente no tiene todos los componentes, que tu sangre sí. Entonces, podrías generar respuestas adversas a esa transfusión, como por ejemplo lo hacen muchos pacientes cuando les trasplantan órganos, ¿no? Precisamente es una transfusión, perdón, es considerado como un trasplante, pero sin terapia inmunosupresora en el receptor, ¿no? O sea, no es que para transfundirte algo te den una terapia inmunosupresora para que disminuya tu posibilidad de reaccionar ante esta transfusión, ¿no? Y que no hagas efectos adversos. No funciona de esa forma, lo cual sí, obviamente, se hace cuando uno trasplanta órganos sólidos, ¿no? Pero esto es muy diferente. Aquí los riesgos son diferentes, pero hay riesgos implícitos. O sea, uno puede reaccionar mal ante esa transfusión, ¿no? Simplemente porque el cuerpo no lo reconoce como propio. Entonces, en general, lo que genera una transfusión sanguínea es provocar cambios en la inmunidad del receptor. Y estos cambios en la inmunidad generalmente perduran en el tiempo. Eso está muy relacionado con los linfocitos. Es una respuesta propia de los linfocitos y generan un efecto, como les habían mencionado ya, TRIM, ¿no? Es una inmunomodulación asociada a la transfusión. Entonces, no sabemos, es impredecible realmente entender cómo es que el cuerpo, el organismo va a reaccionar ante una transfusión sanguínea, pero por eso pues hay que monitorear al paciente en su etapa receptora, ¿no? Incluso, como esto es de efecto duradero en el tiempo, generalmente las transfusiones sanguíneas, y se ha hecho varios estudios sobre ello, se ha analizado varios casos y se ha llegado a la conclusión de que se asocia a una elevada tasa de infecciones nosocomiales, ¿no? Y muchas veces incluso lo han asociado a recidivas de neoplasias, ¿no? En pacientes posoperados, como un factor de riesgo,
¿ya? Pero sí, obviamente, más común sería asociarlo a infecciones nosocomiales. Y esto guarda estrecha relación con el número de unidades que se le transfunden al paciente, ¿no? Y obviamente también aquí viene a tallar o entra a tallar el hecho de quién te proporciona las unidades de sangre, ¿no? Sabemos que en el Hospital Rebagliati hay un banco de sangre, una unidad especializada que tiene minucioso cuidado con las unidades que vamos a transfundir o que recibimos para transfundir a los pacientes. Pero ustedes también van a trabajar en diferentes contextos en los cuales de repente no existe ese cuidado por una falta de inversión del gobierno o falta de presupuesto para este tipo de maniobra en el salud. Entonces, siempre hay que estar atentos, ¿no? A este tipo de reacciones adversas que podría generar el paciente, ¿no? Porque muchas veces estas unidades de sangre a veces están almacenadas mucho tiempo, más de 2, 3 semanas, y obviamente los hematíes tienen un tiempo de vida, ¿ya? Y un tiempo también en el que van a envejecer. Y estos hematíes, al ingresar un poco más envejecidos a nuestro organismo, definitivamente pues la reacción también es otra, ¿no? La reacción adversa podría presentarse con más frecuencia, ¿no? Por eso es importante conocer, por ejemplo, de dónde vienen las unidades que pedimos para los pacientes, ¿no? A veces, pues, obviamente yo en el hospital actúo con mucha confianza porque, claro, sé digamos, cómo se está manejando el cuidado, el traslado, los protocolos cuando uno transfunde, hay que firmar una serie de documentaciones, etcétera. Pero hay otros lugares, incluso hay hospitales que no tienen su propio banco de sangre, hay clínicas que no tienen su propio banco de sangre, que las mandan a traer, o sea, las tienen que pasar una serie de transportes, exposición fuera de su sitio de almacén. Entonces eso también condiciona cambios en este tipo de medicación, ¿ok? Ahora, el tiempo de almacenamiento mayor a 2 a 3 semanas, más bien se asocia, según por ejemplo un estudio español, al final van a ver que lo he colocado como bibliografía, con el aumento de mortalidad, de estancia hospitalaria y fracaso multiorgánico, ¿no? Precisamente por lo que les decía, no es lo mismo transfundir pues un paquete globular, un concentrado de hematíes, glóbulos rojos, en una unidad que tiene mínimos cuidados con respecto al tiempo, al almacén, las condiciones, que otro que de repente estás en provincia y lo tienes que traer pues desde Lima o desde la capital de la provincia y obviamente no llega en las mejores condiciones, de repente se demora. Entonces, o de repente pues tienen tan poca oferta, digamos, pocos donantes, que las pocas unidades que tienen las tienen bastante tiempo almacenadas, ¿no? Entonces, muchas veces esas unidades exceden de las 2 a 3 semanas y obviamente por no perderlas, también las damos, ¿no? Se dan para poder, con el fin máximo de salvar una vida, definitivamente, ¿no? Sin ningún fin de mala intención. Pero obviamente la respuesta es diferente y eso ha generado ya en algunos estudios esta observación, ¿no? De que aumenta la morbimortalidad porque no solo se asocia a infecciones nosocomiales, sino también fallas orgánicas múltiples. Menciona también que en el almacenamiento mayor a 28 días, pues se asocia a altamente pacientes que se han sometido a cirugía cardíaca a desarrollar neumonías, ¿no? Neumonías intrahospitalarias. Y en relación a la sepsis, se habla o se menciona, se explica que esta asociación de hematíes envejecidos, ¿no? Con mayor a 2 a 3 semanas, más el cuadro séptico que de por sí ya condiciona un déficit en la reactividad arteriolar y también una respuesta ineficaz de la vasodilatación compensatoria, pues obviamente lleva o conlleva a un agravamiento, a un cuadro más grave de isquemia tisular, ¿no? Y por último, pues la falla orgánica múltiple.
Entonces, solo para recordarles, ¿no? Yo creo que es muy importante el tema que hemos tratado hoy. En realidad, en la unidad de cuidados críticos, nosotros tratamos siempre de aplicar estrategias mucho más restrictivas en ese sentido. Así nomás no transfundimos a los pacientes, a no ser que sea realmente necesario. Me refiero a pacientes críticamente enfermos que estén sangrando activamente o pacientes críticamente enfermos que estén inestables hemodinámicamente y que incluso siendo restrictivos les diría que cuando están críticamente inestables, pues recién cuando la hemoglobina llega a un valor de 7, cercano a 7, menor a 7, valoramos si realmente la transfusión sanguínea va a ser beneficiosa para el paciente o si de repente debemos corregir antes otros factores antes que la transfusión sanguínea como tal, ¿no? Las excepciones o las grandes excepciones en cuidados críticos, creo yo, serían los pacientes con cardiopatía isquémica, ya los síndromes coronarios agudos y los pacientes neurocríticos, que como les menciono, a veces el ser muy restrictivos con estos pacientes más bien genera un aumento de morbimortalidad por la condición de base mismo. Entonces hay que tratar de enfocar nuestros objetivos no tanto a la hemoglobina y el hematocrito en estos casos, sino a la condición global del paciente. Si realmente voy a lograr que el paciente tenga un volumen efectivo sanguíneo, una perfusión cerebral adecuada, qué tan extenso es el área isquémica, si está perdiendo o no, o si está desarrollando, perdón, falla orgánica múltiple a la par. Entonces, en estos pacientes, especialmente en estos dos tipos de pacientes, hay que dejar de ser un poco restrictivos, ser tal vez un poco más liberal, tampoco excedernos en tanto al liberal, tampoco excedernos del valor recomendado, ¿no? Que sería entre 9 a 10 gramos de hemoglobina y no más, no llegar a más, no es necesario, ¿ya? Solamente quería repasar las generalidades de los componentes más importantes que usamos en la UCI. Los concentrados de Matías vienen aproximadamente de 300 mililitros, aumentan la hemoglobina en 1 gramo y el hematocrito en 3. Los pools de plaquetas, así como habían comentado y habían preguntado, pues hay que entender que una cosa es pool de plaquetas, otra cosa es aféresis de plaquetas. También es importante saber cuánto incrementa un pool de plaquetas. Aproximadamente si tú administras un pool de plaquetas, le estás reponiendo aproximadamente 5.000 plaquetas al paciente, y cuando hablas de aféresis, más bien es de 30.000 a 50.000 plaquetas. Ya eso también está en las guías. Esas son las indicaciones para transfundirlas. Definitivamente les decía, ¿no? Que cuando estamos en cuidados críticos, por ejemplo, nosotros generalmente transfundimos cuando el valor es menor a 20.000, pero, por ejemplo, el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, ¿no? O está sangrando activamente, ¿ya? Algunos también manejan un valor incluso menor a 50.000 con signos de sangrado activo. Ya es indicativo de que uno transfunda. Pero si no, si realmente el paciente está con 50.000 a más plaquetas y no hay inestabilidad hemodinámica ni sangrado activo, pues no es necesario. A no ser que el paciente debe entrar a una cirugía mayor, como la cirugía del sistema nervioso, una cirugía cerebral, tal vez sí considerarlo, ¿no? Porque son cuadros que van a condicionar sangrado importante, ¿no? Ahora, no se olviden de las dosis establecidas para la transfusión, si es que fuese necesario, cuál es la dosis de plasma fresco que debemos calcular por kilo de peso. Más o menos una bolsa de plasma fresco trae unos 200 mililitros. Cada mililitro de plasma fresco congelado contiene aproximadamente una unidad de actividad de factor de coagulación, o sea, es un factor de coagulación activo, ¿ya? Y no se olviden que también cuando nosotros transfundimos siempre hay que monitorear luego los valores, ¿no? Si transfundimos sangre, hemoglobina, hematocrito, si transfundimos factores de coagulación, medir tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, y si es que tuviésemos la oportunidad de los factores específicos, ¿no? Recuerden que
eso está ligado a factores de coagulación. Entonces hay factores de coagulación que sí se pueden medir en algunos lugares. Y en cuanto al crioprecipitado, pues que se entiende que son proteínas plasmáticas de alto peso molecular. Entender, por ejemplo, que uno de los factores más importantes es el fibrinógeno y que obviamente por cada crioprecipitado aumentamos, ¿no? 5 miligramos de fibrinógeno. Más o menos se comportaría de esa forma. Hay otros medicamentos que nosotros también usamos en UCI. Uno de los más comunes es el Octaplex, que es un complejo protrombínico humano. ¿Qué significa? El complejo protrombínico humano contiene algunos factores de coagulación también que son dependientes de vitamina K. El 2, el 7, el 9, el 10, ¿ok? Y esto precisamente también lo usamos para tratar hemorragias, ¿no? Sobre todo en pacientes que vienen por uso de antagonistas de vitamina K, por ejemplo, como warfarina, que cada vez tal vez es menos, porque ya hay nuevos anticoagulantes vía oral que tienen menor efecto a este nivel, y también se puede usar en pacientes con déficit de factor de coagulación 2 y 10, ¿no? El Octaplex viene en una presentación de viales, viene en mililitros, pero cada vial pues, puede tener 500 unidades o 1000 unidades, ¿no? Entonces, dependiendo de la presentación que haya, nosotros debemos administrar la dosis adecuada. La dosis que se pauta está designada según el INR. Cuando nosotros medimos el INR, por ejemplo, y el paciente de repente está sangrando y tiene un INR entre 2.2 a 2.5, la idea es que nosotros calculemos la dosis del vial, ¿no? De 0.9 a 1.3 mililitros por kilo de peso. O si el INR es mayor, de 3 a 3.5, se debe calcular de 1.6 a 1.9 mililitros por kilo, ¿no? De acuerdo a eso, vamos a entender cuántos mililitros necesitamos. De repente eso puede corresponder a un vial, a 500 unidades o de repente a 1000 unidades. Ya dependerá del paciente, de los kilos de peso del paciente y obviamente del trastorno de coagulación que está asociado a él, ¿no? Algunos efectos adversos, pues la formación de coágulos, aumento de presión arterial, algunas veces sangrado por nariz y flebitis. Por eso es ideal pasarlo por catéter venoso central, como la mayor parte de medicación que tiene una osmolaridad diferente, ¿no? En estos casos los hemoderivados idealmente siempre se deben pasar por una buena vía central, ¿ya? Para que eviten este problema. Estas son las referencias bibliográficas. Espero que les haya quedado claro. Hay todavía mucho que trabajar en este campo de la transfusión sanguínea en el paciente crítico. Como les decía, siempre es algo más individualizado. Entonces, queda mucho por entender, en realidad, sobre la necesidad que tenga cada paciente crítico, ¿no? Y hay que observar, examinar, de eso nunca se cansen, independientemente de la especialidad que lleven, ¿no? Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta.